Una de las cosas interesantes en la vida del cristiano, como decíamos anoche al iniciar este congreso, era aprender a escuchar a Dios. Es aprender a entender lo que Dios habla. Cuando Dios habla, dónde Dios te habla, dónde Dios te usa, dónde Dios te lleva. Qué impresionante ver en la iglesia cuando la iglesia envía las misiones. Cuando vemos que alguien siente en su corazón hacer su viaje misionero y comienza a mirar a otras latitudes, a otros continentes. Qué admirable es cuando la iglesia entiende su propósito. Y yo quiero brevemente en esta noche poder compartir con ustedes esta porción poderosa de la palabra de Dios que encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y es tan poderosa esta palabra que en esta noche tú puedes quedarte con a través de la fe en la palabra del mismo Dios. Y dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos de nosotros no queremos poder? ¿Qué haríamos si tuviéramos el poder? ¿Qué harías si tuvieras el poder de gobernar a la Argentina? Pero ¿qué harías si tuvieras el poder de gobernar a toda la América? Pero además de gobernar a toda la América, ¿qué harías si tuvieras el poder de gobernar el mundo entero? El poder de lo que aquí está hablando el Señor, en el griego dunamis, significa dinamita. Es poder sobrenatural con un propósito. ¿Cuántos tienen este lindo aparatito? Para algunos es una bendición, para otros es la caja de... Y yo pregunto si cada día apenas al despertar, lo primero que buscamos es esto. Que muchos ya no usamos reloj porque esto tiene todo. Esta es nuestra alarma. Este es nuestro, ¿qué está pasando? WhatsApp. Esto es nuestro correo. Esta es nuestra comunicación en la tierra, en cualquier lugar del mundo. Esto nos permite interconectarnos. Es un aparato que tiene mucho poder. Pero ustedes saben que este aparato en sí no puede hacer absolutamente nada si no estuviera conectado a un satélite, a 3.000 satélites alrededor del mundo, girando por todo el mundo. Si este aparato no tuviera la energía para conectarse con ese satélite, este aparato no sirve absolutamente para nada. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasa cuando termina tu batería? ¿Qué haces? ¿Tiras tu celular? ¿Qué haces? Recargarlo, buscas el cargador. Dios, si se te pierde el cargador. O si se rompe el cargador. Esto no funciona sin batería. Esto no funciona si tú no lo conectas a la red eléctrica, que pasa energía y que esa energía le vuelve a cargar la batería para que siga funcionando. Eso es poder. Si este aparato no está conectado a la red, no sirve para nada. Si nosotros no estamos conectados al Espíritu Santo, no podemos hacer nada.
Porque el poder es de Dios. El que hace es Dios. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Pero el Espíritu Santo es el que te da la fuerza, es el que te mueve, es el que te impulsa, es el que te empuja cuando tú crees que no tienes ninguna posibilidad. Y de eso habla la Escritura. Y dice que cuando la iglesia no se expresa de forma saludable como la iglesia primitiva, el empuje evangelizador y el poder del Espíritu Santo se desvanece. Una iglesia que no entiende su misión es una iglesia que no tiene ninguna razón para existir. Porque el propósito de la iglesia es entregar el mensaje, para lo cual se necesita poder. No es ánimo, no es deseo, no es algo carnal, es algo totalmente espiritual. Es el que me mueve ante lo imposible. Es el que me mueve a hacer cosas que jamás lo haría si no fuera que esté conectado a Él. El verdadero discípulo de Jesús tiene hambre y tiene sed en 3 áreas principales. Y cito la primera. Su corazón arde y se quebranta como el de Jesús por las personas necesitadas, desamparadas. Como decía Jesús, por aquellas ovejas que no tienen pastor. En segundo lugar, el verdadero discípulo es también un soñador, un visionario. Si no fuera así, no estarías en el Pepe. Lleno del Espíritu y ungido por Él. Y vive oyendo a su Padre y haciendo lo que Él le dice. Pero también el verdadero discípulo es el auténtico apasionado por su iglesia. Porque no hay misión sin iglesia. No hay apóstol sin iglesia. No hay profeta sin iglesia. No hay pastor sin iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo y es la que envía a la misión. El verdadero discípulo está apasionado por su iglesia, sueña con su iglesia y tiene una visión clara del propósito de la iglesia, y esa visión le da energía para avanzar en el ministerio. No es por casualidad que tú estás siendo movido por el Espíritu Santo para hacer discípulos de los pequeños niños. Porque Jesús nos envió ¿a qué? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y entonces yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El propósito de la iglesia es clara. El propósito del discípulo es claro. No es ir a evangelizar. No es solamente ir a misionar, es hacer discípulos. Hacer discípulos no es fácil porque el discípulo es igual que su maestro. Si el maestro se equivoca, el discípulo también se equivoca. Si ustedes enseñan mal, también los niños van a aprender mal. Si ustedes tienen malas costumbres, también los niños tendrán malas costumbres. Porque el discípulo es lo que su discipulador procura hacer de él. Es alguien parecido a mí. ¡Qué tremenda responsabilidad! Porque si hay cosas en mí que no han cambiado, que aún no han cambiado, y yo lo sigo haciendo, ¡qué responsabilidad! Porque esos niños van a aprender exactamente mis defectos. Y tengo más defectos que virtudes. No sé ustedes. Mi esposa sabe mucho de mis defectos.
Y si ella me ama por mis defectos, no por mis virtudes. Cada herida que tenemos. Y eso es lo interesante de las heridas que nos da la vida. Fíjense que cuando un día andaba en bicicleta, mi mamá me regaló una bicicleta. Yo había pasado del 6º grado al primer curso y yo le pedí a mi mamá, le dije, mamá, si hay algo que yo quiero, que yo sueño, porque yo sabía que ella tampoco tenía la posibilidad de comprar, yo le decía, yo quiero una bicicleta. Y si yo salgo el mejor alumno, y me dice ella, yo no sé cómo te voy a comprar, pero te prometo que si salís el mejor alumno, yo te voy a conseguir para tu bicicleta. Y fue así, yo salí el mejor alumno y me compró para mi bicicleta. No sé cuándo lo pagó ni en cuántas cuotas, pero tenía una Monarch 0 kilómetros. Y lo primero que hice fue conducir mi bicicleta y feliz de la vida porque yo tenía una bicicleta y quería que todos vieran mi bicicleta. Y a una cuadra de mi casa pasaba un colectivo cuando eso, la calle era así de tierra roja, así como aquí, era roja. Y cuando llovía esto era un jabón. Y bueno, ese día había llovido a la mañana, pero yo quería andar en bicicleta. Entonces me fui en bicicleta así manejando con un manubrio, no sé si alguien se acuerda, manejando con un manubrio. Y llegué hasta el almacén y compré un pan, una trincha de pan, era así de grande, tenía como 6 bollitos así, ¿verdad? Y yo compré la mitad de ese pan y yo con una mano manejaba mi bicicleta y con la otra mano estaba con mi pan, comiendo mi pan, feliz de la vida. El mundo estaba a mis pies. Cuando de repente en la bajada viene la línea 10, bajeando, y yo de repente así miro como de reojo mi espejito y veía el colectivo que se me venía encima. Tenía que tomar una decisión. Imaginen cuál fue mi decisión. Solté mi bicicleta, pero no solté mi pan. Y mi bicicleta se fue así como en una zanja, en un barranco, ¿verdad? Pero yo me quedé con el pan en la mano. Porque hay cosas en la vida que importan más. Hermanos, la vida espiritual no es fácil. Hay decisiones difíciles que tenemos que tomar. Pero dice que los primeros hermanos, la primera iglesia dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Y el Señor añadía cada día los que habrían de ser salvos. Cuando una iglesia está cumpliendo con su misión, Dios envía las personas a esa iglesia. Porque en esa iglesia hay espíritu, en esa iglesia hay vida. Cuando estábamos alabando al Señor, yo me elevaba en la presencia del Señor porque mi espíritu adoraba al Señor. Cuando uno en la iglesia está disfrutando de la alabanza, cuando uno no está mirando y pensando cómo canta él, cómo canta el otro, qué tal suena la guitarra, cómo suena el bajo, entonces uno está adorando. Cuando uno adora, es el Espíritu, es mi espíritu que se conecta con el Espíritu de Dios, con la fuente de poder. Y es en ese poder en donde nosotros debemos de trabajar. Nuestra tarea no es fácil. Son vidas. Es una nueva generación que está en nuestras manos. Es un compromiso tan grande que no podemos cometer error. Esas familias, esas personas, cristianas o no, confían en nosotros. Pero si nosotros no estamos conectados al poder, a la fuente de ese poder, podemos cometer errores. Por lo tanto, nuestra vida debe ser una vida de oración y entrega.
todos los días. Y el Señor dice, cada día nos va a dar aquello que nosotros necesitamos. Y en Hechos 2, 1 al 13, y termino con esto porque el tiempo no es mucho en esta noche, me gustaría seguir, porque hay tanto del Señor que quiero compartir, pero también Dios tiene sus planes. ¿Y cuál es la iglesia gloriosa, saludable, sin mancha, sin arruga y sin defecto? Porque una iglesia es un hospital. Hablábamos con una hermana, ¿verdad?, sobre el desafío que tiene hoy la iglesia. ¿Por qué es un desafío? Porque hay momentos en donde nuestra fe se ve confrontado con nuestra realidad, con nuestros principios, con nuestra cultura, nuestra costumbre. Y hablábamos, ¿qué pasaría si una noche viene a nuestra iglesia un hombre homosexual, un gay, y dice, yo quiero congregarme aquí? ¿Qué pasaría si viene una mujer de la calle, una prostituta, y viene y dice, yo quiero congregarme en esta iglesia? ¿Qué pasaría contigo? Porque para Dios cada alma importa. No estamos preparados para estas cosas porque en nuestra cultura nos han enseñado las cosas que son aceptables y las cosas que no. ¿Qué pasa con nosotros cuando un cristiano se suicida? ¿Será que como cualquier católico decimos, no, se va al infierno porque se mató? ¿Será que no le vamos a hacer aquí ¿qué pasa por nuestra mente? ¿Será que Dios solamente vino a buscarnos a nosotros, medio perfectos, medio de familia? Solo el Espíritu Santo de Dios te va a dar la respuesta. No soy yo alguien que puedo condenarle a una persona a ir al infierno. Pero a veces la iglesia tiene un gran compromiso, una gran responsabilidad. Porque si Dios toca a esa persona va a ser sanada. Si esa persona es sanada, esa persona va a cambiar. Pero son los propósitos de Dios, es el tiempo de Dios. Pero ¿cómo nos toca a nosotros? ¿Cómo reaccionamos ante estas cosas que van a suceder? Yo no quiero ser aquel que cuando el Señor me pregunte, estando ahí en su presencia, y me diga, ¿y por qué no le recibieron a esta persona? Yo le envié a mi iglesia para que esa persona sea sanada. ¿Por qué ustedes lo abandonaron? Qué tremenda responsabilidad para la iglesia. Qué tremendo compromiso el Señor coloca en nuestras manos. Porque no solamente cuidar nuestra vida con temor y temblor, en santidad delante del Señor, sino también es cuidar de otros que tal vez no sean tan santos como nosotros. Cuando el Señor dice recibiréis poder, está hablando de su iglesia. ¿Cuál es la iglesia perfecta? En la palabra de Dios encontramos 16 características de una iglesia perfecta. La que dice el Señor, sin mancha, sin arruga, gloriosa, saludable, sin defecto. ¿Es esa nuestra iglesia? Se dedica a la palabra. Ejerce la comunión. Común, unión. Le da importancia a la cena del Señor. Se basa en la oración, oír a Dios. Tiene temor de Dios. Opera manifestaciones sobrenaturales, personas que cambian de muerte a vida. Valora la unidad y la comunidad.
Se preocupa plenamente por los necesitados. Tiene grandes celebraciones. Tiene grupos pequeños o iglesias en casa. La iglesia come junta, tiene alegría, tiene un corazón sencillo, una vida sencilla. Se centra en alabar a Dios. Es una bendición para los que están fuera de la iglesia y trata la evangelización como un estilo de vida que lo lleva a un crecimiento natural y sólido. ¿Es esta nuestra iglesia? Yo diría amén. Que sea esta nuestra iglesia. Que sea esa nuestra meta como iglesia. No son personas, no es la cantidad, es la dedicación. Es el poder de Dios manifestándose, cambiando vidas, transformando vidas. Oportunidad para que otros accedan al reino de los cielos. Es esa nuestra responsabilidad y es para eso que el Señor nos da el poder del Espíritu Santo. Cada día, cada vez que vayas a conectar tu celular en la corriente, en la fuente de la energía, recuerda, ¿oraste? ¿Te conectaste? Porque ese día puede ser un día en el cual necesites mucho poder. Amén. Que el Señor te bendiga y continúe bendiciendo a su iglesia en este lugar. Y en cada lugar donde tú estás, tú eres la iglesia.